Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 23 y subtítulo número 2. Capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Subtítulo número 2, las leyes del caos. Voy a proponerte un cambio hoy en nuestro estudio. Este subtítulo voy a leerlo completo y luego pasaremos a las diapositivas. ¿Por qué? Porque resulta que nos va a mencionar 5 leyes del caos, pero en algunos párrafos menciona la ley del caos en medio del párrafo. Entonces, de alguna manera, podría ser un poquito confuso el desarrollo de las diapositivas. Así que intenté preparar las diapositivas de manera que sean fáciles de comprender, pero para ello primero voy a leer todo el subtítulo, que es un subtítulo un poquitín largo, y luego pasamos a la explicación de las diapositivas. Vamos a ver. Las leyes del caos. 1. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. 2. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. 3. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. 4. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque, y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. 5. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una de oposición, de la misma forma en que los aspectos separados del Hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, pero no para unirse.
Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. 6. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues, si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. 7. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque está justificado. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. 8. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que Él desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. 9. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Mas las otras tres leyes no pueden sino conducir a esto, pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. 10. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo. La postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. 11. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos? Debe ser lo que siempre has anhelado pero nunca hallaste, y ahora entiendes la razón de que nunca lo encontrarás. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para la culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo.
Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir. Y así lo atacas en defensa propia. 12. ¿Pero qué es eso que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos acude en tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Quinta ley. Esta es la magia que curará todo tu dolor, el elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancado del cuerpo de tu hermano, donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto que le daría significado a tu vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. Y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así, el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de él y convertirte en su dueño. 13. Mas nunca podrás poseerlo del todo, y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste. Y la venganza de Dios contra vosotros dos tampoco cesará, pues en su locura él tiene también que poseer ese sustituto del amor y destruiros a ambos. Tú, que crees ser cuerdo y caminar por tierra firme en un mundo en el que se puede encontrar significado, considera lo siguiente. Estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme. Y es ahí donde tratas de encontrar significado. Esas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Apoyan firmemente al sustituto del cielo que prefieres. Ese es su propósito, pues para eso es para lo que fueron promulgadas. No tiene objeto preguntar qué significado tienen. Eso es obvio. Los medios de la locura no pueden sino ser dementes. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? 14. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. La función de la demencia es usurpar el lugar de la verdad. Para poder creer en la demencia hay que considerarla la verdad. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene ahora que ser la locura. Tal inversión en la que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura, las ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición, es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar inadvertidas. Ahí, las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor y haber puesto al pecado en libertad. 15. Esos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inversión parecen ser las leyes del orden. ¿Cómo podría ser de otra manera? El caos es la ausencia total de orden y no tiene leyes. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura. Y el miedo, con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor. Su moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Cuán bella hacen aparecer a la muerte las leyes del miedo. Dale gracias al héroe que se sentó en el trono del amor y que salvó al Hijo de Dios para condenarlo al miedo y a la muerte. 16. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad, no funciona en absoluto, mas en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras, parece ser muy poderoso.
Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Nadie que crea que una sola de estas leyes es verdad, se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Algunas de las formas que dichas leyes adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. 17. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su Salvador y hallar la salvación? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? ¿Cómo iba a importar la forma en que se manifieste esta locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que afirma querer salvar. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. 18. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees en estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas. Pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, ¿crees en ellas? Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Este nunca cambia. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? 19. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. 20. Las leyes del caos gobiernan todas las ilusiones. Las formas que éstas adoptan entran en conflicto, haciendo que parezca posible concederle más valor a unas que a otras. Sin embargo, cada una de ellas se basa, al igual que todas las demás, en la creencia de que las leyes del caos son las leyes del orden. Cada una de ellas apoya dichas leyes completamente y ofrece un testimonio inequívoco de que son verdad. Las formas de ataque, que en apariencia son más benévolas, no son menos inequívocas en su testimonio o en sus resultados. Es indudable que el miedo que engendran las ilusiones se debe a las creencias que las originan y no a su forma. Y la falta de fe en el amor, sea cual sea la forma en que se manifieste, da testimonio de que el caos es la realidad. 21. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. El que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica, un paso válido en el pensamiento ordenado. Los pasos que conducen al caos proceden de manera ordenada desde su punto de partida. Cada uno de ellos se manifiesta en forma diferente en el proceso de invertir la verdad y conduce aún más profundamente al terror y más allá de la verdad. No pienses que un paso es más corto que otro, ni que el retorno desde uno de ellos es más fácil que desde otro. En cada uno de ellos reside el descenso desde el cielo en su totalidad, y allí donde tu pensamiento empieza, allí mismo tiene que terminar. 22. Hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno.
pues una vez que hayas dado el primero, no podrás reconocer el resto como lo que son. Y cada uno de ellos seguirá al primero. Cualquier forma de ataque te planta en la tortuosa escalera que te aleja del cielo. Sin embargo, en cualquier instante todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o el camino que conduce al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a ti mismo? ¿A tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti y te dé certeza con respecto al camino a seguir. Esta es la lectura de este subtítulo que es un poco largo, que nos lleva a ver las leyes del caos, es decir, las leyes del ego. ¿Cuáles son esas creencias que el ego quiere colocar en tu mente? Pero ahora que las veamos en el resumen, recuerda esa parte donde te dice, tú cuando las veas ya analizadas vas a decir, yo no creo en eso. Ojo, no te vayas a cerrar ante esa negativa de que no crees en eso. Aquí te va a decir y te va a demostrar en qué momentos sí crees en ellas. Y recuerda que cuando haces real una ilusión, así sea pequeña, o una parte de las ilusiones, así parezcan solo una parte, en realidad estás haciendo real absolutamente todo. Bien, sin más preámbulos, vámonos a nuestro resumen. Las leyes del caos. Las leyes del caos pueden llevarse ante la luz, pero no se pueden entender. Es decir, puedes entregarlas al Espíritu Santo para que deshaga esas creencias de tu mente, pero intentar entenderlas es una locura también porque resulta que son caóticas. Rigen tu mundo y buscan obstaculizar la razón y atacar la verdad. Ese es su mayor propósito, que no puedas razonar y que la verdad simplemente quede totalmente de lado. Todas estas leyes se van a basar en que cada uno es un ente separado con su propia forma de pensar que lo diferencia de los demás. Pero estas leyes no gobiernan absolutamente nada, ni necesitan violarse. Lo único que necesita es que las comprendas, las revises y las trasciendas. ¿Cómo así que comprender si acabamos de ver que no se pueden entender? Ok, desde la perspectiva de que las veas, que es que eso es lo que está llegando a mí en este momento. Comprendo que es una ley del caos. No voy a intentar darle vueltas porque no se puede entender, pero comprendo que lo que está llegando a mi campo de conciencia en este momento es un caos. Voy a entregárselo de inmediato al Espíritu Santo. Primera ley del caos. La verdad es diferente para cada uno. Habrás escuchado esto de grandes filósofos. Tu verdad es tuya, la mía es la mía. Con respecto a esto, tienes tu verdad, yo tengo la mía. Así que, en realidad, en lo que se basa es que tanto tú como yo tenemos una jerarquía de ilusiones. Para ti una situación es más importante la familia, para mí es más importante el trabajo, para el otro es más importante su perro, para el otro es más importante lo que sea. Esa es la jerarquía de ilusiones en que se basa. La realidad de esta ley intenta ser real, pero es caótica, está en que tú puedes atacar lo que otro valora. Si las jerarquías son reales, las ilusiones son reales. Y la realidad de las jerarquías y las ilusiones tú la detectas cuando empiezas a atacar la realidad del otro, sus valores. Y si los atacas es porque sus ilusiones, por lo tanto, son reales y las atacas porque son diferentes de las tuyas. Ahora bien, consecuencia de esto, mira que son consecuencias lógicas. La consecuencia es que si el otro tiene unos valores diferentes a los míos, religiosos, morales, sociales, entonces él debe ser mi enemigo. Porque es contrario a mí. Así que esto va contra el primer principio de los milagros, donde te dice que no hay grados de dificultad. ¿Por qué va contra el primer principio de los milagros? Porque si tienes una jerarquía de valores, esta es real, esta es verdadera,
El milagro no puede solucionar algo que ya es real. El milagro está hecho para las irrealidades. Eso implicaría que el milagro solo puede trabajar sobre una parte de tu jerarquía de valores, sobre unas ilusiones, sobre las otras no, le quedan grande a Dios. Pero recuerda que los milagros se pueden aplicar a todas las ilusiones por igual, porque todas son falsas. Y cualquier error se corrige si se lleva ante la verdad, porque no es real. Segunda ley del caos. Todos pecan, por eso todos merecen ataque y muerte. Esta ley exige el castigo y la destrucción. Es una parte de nuestra religión. Él pecó, la paga del pecado es muerte, tiene que morirse. Pero ¿qué pasa cuando lo veo desde esa perspectiva del ego? Que resulta que al destruirlo, excluyo la posibilidad de que se salve, de que se perdone, de que se corrija. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ok, esa persona colocó su sentencia de muerte contra sí misma cuando pecó. Y ni Dios mismo lo puede revocar. ¿Acaso no es una ley suya? Los pecados no se perdonan porque con ellos el Hijo de Dios vuelve inevitable su propia destrucción. No hay perdón para el pecado, no, la paga es muerte, la paga es el infierno. Ahora mira la consecuencia, el paso hacia donde te lleva a pensar en ello. Significa que padre e hijo no se pueden unir. Padre e hijo son opositores. Ahora resulta que Dios se hace fuerte cada vez que derrota a uno de sus hijos, cada vez que lo destruye. Porque es su enemigo. ¿Cuál hijo? ¿No ves que es un pecador? Por otro lado, esto con respecto a Dios, con respecto a los demás. Quiero encontrar entonces consuelo en mis semejantes. No, no puedes, porque tus hermanos también están en conflicto con Dios y consigo mismos, así como tú. Así que lo que se genera aquí es miedo hacia ellos y de hecho de ellos hacia ti. Y el ataque se da entre ustedes por el miedo. Y sienten que el miedo a Dios también está justificado porque es el enemigo que ahora me quiere destruir. Allí se me pasó un momentito una frase. La arrogancia de esta ley está en definir cómo debe pensar Dios, cómo debe creer y actuar. Decirle, tú debes castigar a este, destruirlo porque pecó. Mira, está contra ti. Dios debe pensar y actuar y creer lo que yo diga. Y este convencimiento fundamenta la siguiente ley, la tercera ley del caos. Si Dios no se equivoca, la creencia que su hijo tiene de sí mismo es real y lo tiene que odiar por ello. Y Dios, desde la perspectiva del ego, no puede estar equivocado de ninguna manera si ve en su hijo pecado y lo tiene que matar. Al fin y al cabo, es su enemigo. He visto a mi hijo como enemigo. Yo no me equivoco en absoluto, así que tengo que odiarlo. Los pecados no se perdonan porque con ellos el Hijo de Dios vuelve inevitable su propia destrucción. Acuérdate que coloqué esa frase ahorita también. ¿Cómo voy a perdonar a este ser? Debería agradecerme, debería adorarme y ahora se ha puesto en mi contra con su idea de pecado. Esta ley refuerza todavía más el miedo a Dios, porque ahora resulta que tú no puedes recurrir a Él en tus momentos de desgracia, porque Él es el enemigo que te lanza la desgracia a ti. Me lanzó esta enfermedad para probarme. Esta es mi cruz, Dios me la colocó, debo sufrir. Voy por el valle de lágrimas. Tampoco puedes buscar salvación en los hermanos, recuerda, porque cada uno está en guerra con Dios y el ataque otra vez está justificado. Allí lo que está ocurriendo es que la expiación se vuelve un mito. ¿Cuál expiación? ¿Cuál perdón? Dios no perdona, Dios destruye.
Dios no es amor, Dios es un juez. Por lo tanto, este juez lo único que ordena es venganza, no perdón. Él no pasa por alto nada, pero es tan hipócrita que a mí sí me pide que perdone a los demás. ¿Lo comprendes? No hay ayuda porque Dios está de parte de la destrucción de su hijo para derrotarlo. Y en este punto, ojo, no vayas a esperar que el ego te venga a ayudar. El ego no te va a ayudar a escapar de semejante situación porque lo que él quiere es tu destrucción. Al fin y al cabo te llevó a ella en la idea de pecado y con sus leyes del caos. Así que ante situación tan horrible, te dice una frase maravillosa: oye, no te afanes, son solo las leyes del caos y tú las puedes trascender. Para eso está este curso, para eso estás haciendo el curso de milagros, que no le concede ningún valor a lo que el ego desea. Este curso es el que te va a dar el conocimiento para que seas feliz, para que te salves, para que veas a Dios de una forma diferente, a ti de una forma diferente, a los demás de una forma diferente y a todo. Bien, esto nos lleva a la cuarta ley del caos. Te beneficias de aquello de lo que te adueñas. Esto significa que la pérdida de otro es tu ganancia. Esta ley es la conclusión de las anteriores. Todos piensan igual, todos piensan diferente, son mis enemigos. Dios está en mi contra, es mi enemigo. Todos tienen que morir cuando pecan, son mis enemigos. Los enemigos no comparten lo que valoran, sino que lo ocultan. Si tu enemigo está ocultando algo, debe ser que vale la pena poseerlo, porque él se fortalece con eso. Y en un mundo de escasez y en un mundo de enemigos, entonces eso tiene que pertenecerte a ti. Eso tiene que ser tuyo. Por eso, tu ataque y su pérdida están justificados, porque él tiene lo que a ti te llevaría a salvarte, a ser feliz. Y tú eres inocente cuando lo atacas, porque si no fuera tan inescrupuloso, yo sería bueno, pero con esa falta de escrúpulos me está obligando a mí a actuar contra él. Mira la lógica del sistema. Lo que esconde ese ser debe ser lo que siempre he querido y nunca he podido encontrar. Claro, lo tenía escondido. Ahora, el maldito este lo tenía escondido en el lugar donde a mí no se me había ocurrido buscarlo. Lo tenía oculto en su cuerpo. Así que, ¿qué pasa si tiene oculto en su cuerpo lo que a mí me pertenece? Pues hay que descartar ese cuerpo, toca morir. Le tocó morir para que yo tenga lo que me pertenece. Pero debido a las circunstancias, el asesinato no termina siendo un problema para mí. Y cuando hablamos de asesinato, no tiene que ser como en la foto, que pareces estar a punto de matar al otro. Recuerda que tú matas un sentimiento, matas una idea. En este mundo puedes destrozar el amor, puedes romper un corazón. Esta es la forma dramática como el curso te lo coloca para que comprendas lo terrible que realmente es. Así que ante semejantes circunstancias, tu ataque en realidad contra el otro es en defensa propia. Yo no soy malo, yo solo actúo como me corresponde. Pero la pregunta es, ¿y qué es eso entonces? Lo que está justificando el ataque. Aquí es donde llega la última ley en tu ayuda. Quinta ley del caos. El amor tiene un reemplazo que curará todo tu dolor y tu locura. Y tu enemigo te está privando de lo que daría significado a tu vida. El amor tiene un sustituto. Y él lo está escondiendo en su cuerpo. Ella lo está escondiendo en su cuerpo. Me está privando de eso. Me está privando del amor. Nadie me ama. No encuentro el amor. Lo estoy buscando aquí, allá. ¿Por qué no encuentro el amor? Claro, lo tienen escondido. Y ahora mi vida no tiene significado.
pero estoy buscando el significado, lo he buscado por siempre. Por lo tanto, ese sustituto del amor que tiene ese ser escondido en su cuerpo es mi salvación. La cuestión es como el mundo es escaso, el sustituto del amor debe ser uno y nada más que uno. Y ahí es donde en nuestras relaciones ese se convierte en el propósito de todas ellas. Arrebatar el sustituto del amor. Robarle al otro lo que parece pertenecerme a mí. Tiene dinero, eso es lo que necesito. Tiene familia, eso es lo que necesito. Tiene estabilidad emocional, eso es lo que necesito. Tiene ternura, esa es la que necesito. Tiene contactos, eso es lo que necesito. Necesito robarle a ese cuerpo, porque no es más que un cuerpo. ¿Cuál ser espiritual? No me vengas con tonterías. Necesito robarle a ese cuerpo lo que me pertenece, que él lo tiene escondido allí. Pero no lo alcanzas tampoco al intentar robárselo porque el otro va a defenderlo. ¿No ves que es su propio elemento de fortaleza? Y si intentas robárselo, te va a atacar por ello. Ahora tengo un problema todavía mayor en la lógica del ego. Como el sustituto del amor es uno mismo y solo hay uno, es uno solo y solo hay uno. Ahora resulta que Dios también lo quiere porque es el que le quitaste del cielo. Y para tenerlo, Él no le tiembla la mano en destruirlos a los dos. Estos son los 5 principios en que se basa tu idea de cordura, tus creencias y que tú hiciste para tu salvación. Justifican lo que prefieres, el dinero, la ternura, la fortaleza, las conexiones, alguien que me apapache, un cuerpo con quien tener sexo. Justifican lo que prefieres para reemplazar el cielo. Ahora bien, nadie se aferra a la locura y eso es una locura a menos que la crea real. Así que las leyes de Dios quedan invertidas por completo y parece que el amor ha sido apresado en un cuerpo y la idea de pecado se ha liberado porque puedo destruir ese cuerpo para volver a apropiarme de lo que me pertenece por derecho propio. Cuando estoy dentro de eso, ¿qué he hecho con las ilusiones? Las ilusiones son verdad. Ahora, el ataque es bondad, porque es bondad hacia mí. Y tengo que estar en primer lugar. Ego. El odio se convierte en amor y ahora el asesinato es una bendición. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si queda algo por allí, también tiene que ser mío. Si tú crees en estas cosas, estarás en el ego. Y aquí es donde te pido, ojo, aquí nos dice, tú si crees en estas cosas. Las leyes del caos cumplen su objetivo. El miedo, ojo, ha pasado a ocupar el trono del amor. Le temes al amor. Mejor solo que mal acompañado. Prefiero estar solo porque si no, sufriré. El que se enamora pierde. Y cualquier otra máxima con respecto a que el amor de alguna forma genera debilidad y te pone en riesgo, es haber colocado al miedo en el trono del amor. Tú sí crees en estas leyes. Ahora, la salvación del hijo, que debería ser el amor, no, es la muerte. Así que a mí no me hables de eso, de enamorarse, de querer, de dar, no seas tonto. Para que estas leyes parezcan ser leyes de orden, tú debes percibirlas como reales. Y autoanalízate, ¿acaso no has creído que Dios te castiga? ¿Acaso no has creído que tienes que imponerte sobre los demás en ese trabajo, en esta familia, que tienes que arrasar con alguien, que alguien tiene que sufrir para que tú tengas lo que... Por eso nos dice aquí, puede que tú digas que no crees en ello,
Pero hay un mecanismo que te permite creer en ellas. Ese mecanismo pone énfasis en la forma, despreciando por completo el contenido. Y así es como parecen tener sentido. Pongo énfasis en la forma. Pongo énfasis en el cuerpo. El contenido, su ser real, no me interesa. Pongo énfasis en esta situación. Lo que haya detrás de ella no me interesa. Es mi forma de percibirla la que tiene que imponerse aquí. Y entonces parecen tener sentido las formas en vez del contenido y tú las defiendes. A que tú crees que hay asesinatos que son correctos. En mi país se escucha mucho hablar acerca de los soldados como los héroes de la patria. Pero no son más que asesinos respaldados por el Estado. ¿Cómo va a ser correcto asesinar al otro? Ah, no, pero es que hay que asesinarlo porque es un terrorista, hay que asesinarlo porque es un guerrillero, hay que llevarlo a la horca porque es un violador. Sí, 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 están. Allí ya estás en las leyes del caos. El pecado requiere muerte, ningún perdón, ninguna corrección. Y esta es una ley de Dios. El que peca hay que matarlo. Dios es el enemigo de la humanidad. ¿Lo estás comprendiendo? No digas que no crees en estas leyes. ¿Cuántos ataques crees que demuestran amor? Esta paliza me duele más a mí que a ti, te lo aseguro, hijo. Te estoy echando de casa por tu propio bien. Hay condenas que parecen ser bendiciones. Estos hombres a la cárcel merecen esa condena para siempre, que no salgan de allí. Eso será un beneficio para la humanidad y será un beneficio para la sociedad. ¿Cuántas veces crees que dañando a otro puedes ser feliz? Ese empleo me lo merezco. A mí no me importa si yo tengo y no necesito preocuparme de nada. Me corresponda ese ascenso. A mí qué me importa que esté detrás de esto, este hombre con 5 hijos, recién consiguiendo empleo después de 3 años sin ello, con una esposa, con unos problemas de salud con sus padres. A mí no me importa. Yo necesito eso porque es mío, me pertenece. A mí qué me importa que otro se dañe para ser feliz. ¿A qué crees en las leyes del caos? Ojo, que la forma no te engañe. Tú no puedes estar a salvo atacándote tú. Y siempre que ataques al otro, te atacarás tú. Acuérdate de lo que has aprendido. El juicio se derrota a sí mismo al condenar lo que dice salvar. Te estás condenando, creyendo que con eso te estás salvando cuando enjuicias al otro. No te olvides de las frases maravillosas de Jesús que parecen simples, pero contienen detrás de ellas el contenido. Es mucho más profundo. Cuando ves la astilla en el ojo del otro, en la tuya hay una gran viga. Así que otra vez, por segunda vez, dentro de esta misma diapositiva, no te dejes engañar por la locura en una forma que te parezca hermosa o correcta. Si el ego quiere destruirte y es lo que está logrando cuando te engañas con esa forma, no es tu amigo. Tú piensas que no crees en las leyes del caos después de semejante análisis, porque en realidad son increíbles. Pero recuerda que crees en ellas cada vez que percibes formas sin advertir su contenido, como los ejemplos que colocamos ahorita. Veo la forma. Veo a ese violador, hay que matarlo. Veo a este hijo con ese comportamiento, hay que sacarlo de casa. Veo a ese jefe, hay que eliminarlo, hay que pasarlo a otra oficina porque yo merezco ese cargo. Ojo, tú no vas a poder revivir un esqueleto vistiéndolo en mi manto. Si crees que puedes maquillar las leyes del caos para tu beneficio, como lo has hecho hasta el momento, como esas creencias que tienes, estás intentando revivir un esqueleto, vistiéndolo y maquillándolo. Allí no está la vida.
En este mundo la vida no está. En este mundo estamos soñando que vivimos aquí, que somos parte de él, que somos esto. Pero aquí todos son ilusiones, con un contenido falso y para colmo en conflicto, que incluso parecen impedirme la llegada al cielo. En realidad, en este mundo, si no aceptamos la guía del Espíritu Santo, lo único que va a gobernar nuestras vidas son las leyes del caos. Y las leyes del caos gobiernan esas ilusiones en las que nos metemos. Esas ilusiones parezcan benévolas como los ejemplos que acabamos de colocar o no, engañan. Engañan porque parecen basarse en principios espirituales, morales, sociales, lógicos. Parecen basarse en el orden. Pero ¿qué va a pasar con esas ilusiones? Van a producir miedo, debido a que las creencias que las originan están en realidad en total contradicción del amor. Cualquier falta de fe en el amor, y esta frase me pareció fabulosa, demuestra que el caos es real. Cualquiera, así sea la más mínima en la situación que sea, cualquier falta de fe en el amor considerará que el caos es real. Estás bajo sus leyes. La fe en el caos es la consecuencia de la creencia en el pecado. Como creo en el pecado, pienso que Dios destruye, que Dios castiga, que debo castigar, que debo apropiarme de lo que el otro tiene. Eso hace que parezca la conclusión lógica de un pensamiento ordenado. El pecado es real, Dios castiga, tiene toda la razón, está en su derecho, yo estoy en el mío en destruir esto. Mira que cada ley es un paso ordenado con sus propias lógicas que te lleva a profundizarte en el sistema del egoísmo y por lo tanto es un paso que te aleja del cielo. Si tú das el primer paso hacia el infierno, no vas a reconocer los que siguen. Así que no des el primero. Cualquier clase de ataque te va a ubicar en la escalera de las leyes del caos. Pero en cualquier instante tú podrías deshacer eso, si permites que sea deshecho por ti. Y aquí viene la pregunta genial. ¿Cómo saber si estoy en ese camino? Fácil. ¿Estás en absoluta paz? ¿Tienes total certeza sobre tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, estás en la escalera de las leyes del sistema del ego y vas descendiendo del cielo hacia el infierno. Así que pídele a tu amigo, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, que te acompañe y te dé certeza sobre el camino a seguir. Pero como ya vimos en una conexión, que cuando te habla desde esa comprensión total de lo que estás aprendiendo, tu amigo también, con mayúscula, es el otro. Y la certeza de que estás en el camino a seguir te la dará cuando le veas como el ser luminoso que es, como el Cristo que es, y refuerces la inocencia en ti al verle inocente. Allí estarás andando por ese camino. Así finaliza nuestro encuentro de las leyes del caos. Hoy le dimos este cambio intentando, me parece a mí, que podría ser más fácil comprender. Primero la lectura de todo ese subtítulo y luego venir a la explicación. No espero estar haciendo esto siempre. Tal vez sea el único momento donde lo haga. Pero se me ocurrió que podía ser una forma más fácil, sobre todo en estos subtítulos largos, de llegar a ello. Imagínate, se nos fueron 50 minutos en esto. Pero te doy las gracias. Gracias por estar en este curso. En nuestro próximo encuentro veremos La guerra contra ti mismo, capítulo 23, subtítulo número 3, Salvación sin transigencias. Gratitud.